¿Cómo solucionar en la práctica los problemas que hemos oído? Primero, es una gran cosa que se haya empezado a hablar acá, hoy, del país. Ayer hablamos de las ideas y se habló poco del país en sí, a pesar de los llamamientos que nos hizo Michel. Y hablar del país significa reconocer la complejidad. No podemos seguir hablando del país como una serie de elementos dispersos. Tenemos que hablar del país conociendo su geografía, su historia, cómo se desarrollaron las sociedades, de dónde surgió la guerra. Y esa manera de hablar del país solamente se puede hacer desde una cierta lógica y desde una cierta forma de pensamiento. Ayer el profesor Gómez nos habló del mercado de lógicas. Y hemos oído a lo largo de todas estas horas esa confrontación de lógicas, de cómo uno ve las cosas desde una cierta forma de organizar la realidad o la puede ver desde otra forma de organizar la realidad, y cómo a veces esas diferentes formas de organizar la realidad se enfrentan. Y pienso que ahí, en esa visión del mercado de lógicas, el darnos cuenta de eso nos puede ayudar muchísimo a tratar de resolver ese enfrentamiento que está claro en el título de esta mesa entre desarrollo y ambiente. Es un enfrentamiento nuevo y que surge y que si uno empieza a explorar históricamente cómo ha sido el uso de estas palabras, llega a cuestiones bien interesantes. Yo tengo un diccionario de 1914 que era el que usaba mi padre, y ayer volví a buscar, bueno, qué significa desarrollo en ese diccionario. Y encontré que es deshacer un rollo. Y me puse a buscar qué es ambiente en ese desarrollo y encontré que es el aire suave que rodea los cuerpos. Entonces, fíjense ustedes que a pesar de que ya la palabra desarrollo había sido usada por Marx en El Capital, y que Schumpeter había titulado con esa palabra su primer libro, el libro donde fundamentó el neoliberalismo, pues la Academia Española de la Lengua no se había dado cuenta de eso. Sin embargo, esas dos aproximaciones de la izquierda y de la derecha, Marx y Schumpeter, nada menos, pues se fueron conformando la situación actual. Y llegó un momento en que Einstein le preguntó a Freud, en 1939, qué debía hacer, qué se podía hacer para que no hubiera guerra, y Freud le dijo, lo único que se ha inventado para eso es el desarrollo cultural. Lo dijo muy pesimísticamente, porque antes dijo, eso es muy difícil y yo no creo que se vaya a poder evitar la guerra, como no se pudo evitar. Ese enfrentamiento en Colombia entre desarrollo y ambiente, yo pienso que surge de la historia de cómo ambas palabras han sido construidas. Y más que todo de la simplificación de ambas palabras.
O sea, lo contrario del pensamiento complejo es lo que nos ha llevado a enfrentarnos. Desde el ambientalismo hace unos años nos dimos cuenta de eso. Y por eso hemos venido hablando de un ambientalismo complejo. Pero no hemos oído hablar nunca de un desarrollismo complejo. Y desde ciertos líderes de los procesos de desarrollo se sigue hablando de un desarrollo simple, muy influenciado por los trabajos de los economistas anglosajones que después de la guerra construyeron el desarrollo como una alternativa al paraíso soviético. Construcción que políticamente fue muy eficiente. Y no debemos olvidar que fue en Colombia en donde esa construcción teórica desde la economía se trató de aplicar en lo político, por primera vez, con fondos del Banco Mundial. Y la persona que designó el Banco Mundial para aplicarlo, el profesor Kerry, a quien muchos de ustedes conocieron, confesó después que cuando él le dijeron tiene que ir a Colombia a elaborar un plan de desarrollo, él no sabía qué era el desarrollo, él no había tenido contacto con lo que estaban construyendo sus colegas y que tuvo que empezar a estudiar qué era el desarrollo. Era tan nuevo el concepto. O sea que si lográramos que los líderes de los procesos de desarrollo empezaran a considerar en dónde es que quieren que haya desarrollo, cómo es el país en donde quieren que haya desarrollo, y tuvieran en cuenta no solamente la geografía física, sino la historia y la sociología, es posible que nos pusiéramos de acuerdo, porque nosotros ya hicimos esa tarea. Nosotros ya hemos explicado qué es el ambientalismo complejo, aquel que no solamente tiene en cuenta lo no humano y lo no social, sino lo humano y lo social en una totalidad. Eso ya lo hicimos y hemos escrito sobre eso. O sea que si los líderes del desarrollo en Colombia quieren entrar a considerar un desarrollo complejo y no un desarrollo simplista diría yo, algo que vaya más allá del economicismo, pues es el momento de hacerlo y ojalá que la Fundación Complexus nos haga espacio para construirlo. Y es que nosotros sí creemos que es posible construir un país mejor. Y tenemos ideas para construir un país mejor. No solamente ideas desde el panteísmo, como nos ridiculizan, no, ideas desde la complejidad. Y quisiéramos conversar de igual a igual, sobre todo en este momento, en que, como el doctor Restrepo nos ha dicho, en este momento, en donde debemos empezar a pensar complejamente sobre la paz y sobre el posconflicto. Y si lográramos conversar sobre eso, entonces podríamos llegar a tratar de ver más allá de la economía, más allá de la ecología, ¿no? y tratar de
tener una idea por lo menos de la totalidad del país, porque la totalidad es lo que nos acecha y es lo que nos premia. Y solamente entendiendo, afrontando esa enorme tarea, dificilísima, de comprender el país en su totalidad, creo yo que podemos lograr la paz. Entonces, en el fondo, lo que estoy haciendo aquí es una invitación al realismo, y una invitación al realismo real, no solamente al mágico, porque el mágico también tiene que ver en esto. En realidad, las matemáticas nos lo han dicho claramente. Los números complejos son el resultado de la suma de los números imaginarios con los números reales. Y lo imaginario en Colombia ha tenido unos papeles gigantescos. Nos hemos imaginado el país desde el pensamiento occidental, como se dijo ayer, en muy diversas formas, y esas diferentes imaginaciones, por ejemplo, desarrollo versus revolución, ambos imaginarios europeos, es lo que nos ha llevado en gran parte a la guerra. Entonces, yo termino aquí con una invitación al realismo y al diálogo complejo. Bueno, muchas gracias, Julio. Creo que Julio una vez más nos hace caer en cuenta sobre la importancia de mirar el tema del desarrollo desde lo complejo, y cómo al mirar el tema de desarrollo desde lo complejo definitivamente nos hace replantearnos el mismo concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo es un concepto que uno lo puede ver desde muchas perspectivas. Ayer se discutió ahí, como lo dice Julio, la influencia, la postura de desarrollo que nosotros tomamos en este país es una decisión histórica que se ha ido replanteando a través de los años, casi que yo diría que con cada gobierno se vuelve y se retoma la discusión, pero si nosotros lo miramos desde lo sistémico, vamos a tener que una vez más pensar qué entendemos por desarrollo. Les cuento una anécdota que para mí tuvo una gran incidencia en mi vida profesional. Después de muchos años de terminar mi doctorado en cibernética organizacional, tuve la oportunidad alguna vez de discutir este tema con el profesor Stafford Beer, que fue quien se inventó la teoría de la cibernética organizacional. Y Stafford Beer, yo quería hacer un postdoctorado. Después de haber trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente en aplicaciones de la cibernética organizacional, yo quedé muy emocionada con las posibilidades de aplicación de estas teorías en estos temas, en desarrollo sostenible. Y yo le decía a Stafford, yo quiero aplicar la cibernética organizacional en repensar el concepto de desarrollo sostenible. Y Stafford me decía, pero lo primero que tienes que darte cuenta es que uno no puede hablar de desarrollo sostenible desde lo sistémico, porque el desarrollo no puede ser sostenible. Eso es un oxímoron. Uno no puede hablar de desarrollo sostenible, porque el desarrollo tiene sus límites, ¿sí? El desarrollo uno no puede estar continuamente en desarrollo, el desarrollo tiene que tener límites, no puede ser eternamente, no puede haber un crecimiento continuo. Eso Donella Meadows lo explicó muy claramente, que fue una de las sistémicas inspiradoras de todos los temas ambientales que ustedes deben haber seguramente escuchado muchas veces, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del concepto de desarrollo, pues tenemos que entender el concepto de los límites del desarrollo. En ese sentido, entonces, tenemos que, digamos que, repensar los mismos conceptos de desarrollo desde el concepto de los límites de los recursos naturales, de los límites de nuestras mismas capacidades como desarrolladores, ¿sí? Y eso hace que
empecemos a pensar en otros conceptos de desarrollo, como pueden ser el concepto de desarrollo endógeno, ¿sí? Los conceptos de desarrollo desde lo complejo. Eso nos lleva también, digamos, a replantearnos muchos de los conceptos tradicionales. Lo que plantea Julio, de mirar las cosas desde una posición de realismo, creo que también es una posición fundamentalmente sistémica. Yo creo que lo más que uno entiende el pensamiento complejo, lo más que uno entiende que a lo que lo lleva realmente a uno es a volver a la intuición, a volver al sentido común, a volver a entender, ¿no? Lo complejo, como decía bien Carlos, se maneja desde la simplicidad. La única forma de manejar la complejidad es con simplicidad. Cuando uno tiene un mundo tan complejo como el que tenemos nosotros y un país tan complejo como el que tenemos nosotros, la única forma es diseñar estrategias para mirar lo simple, lo realista, lo profundamente humano que tenemos, y desde ahí empezar a cimentar cosas muy innovativas, muy creativas, muy profundamente humanas, muy desde el conocimiento profundo que tenemos para entender la realidad, la interacción cotidiana con la naturaleza en la cual hemos vivido siempre, y desde ahí empezar a repensar, a reinventar posibilidades de soluciones a las profundas dificultades que tenemos. Y en ese sentido yo pienso que el panel allá, cada uno de los panelistas ha hecho propuestas que son bastante coincidentes y bastante interesantes, y hemos visto bastantes ejemplos como desde lo complejo tendríamos que repensar ideas de desarrollo, tendríamos que repensar bastante los esquemas de articulación en la institucionalidad que maneja los temas ambientales, ¿no? Hay coincidencias claras sobre necesidades de rediseñar nuevamente o repensar algunos esquemas de gestión del Ministerio de Medio Ambiente en su articulación con las CAR, ¿sí? En su articulación con otras entidades del Estado, ¿sí? Trabajar desde lo local el tema del conflicto. Creo que todos los panelistas han expresado muy claramente la necesidad de trabajar el tema de posconflicto, trabajar en el tema de lo rural. Si nosotros vamos a trabajar el tema de medio ambiente desde la complejidad, lo primero que tenemos que mirar es nuestra ruralidad. Colombia es un país 100% rural. Nosotros la única forma de tener viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo es resolver el tema de la paz, es resolver el tema de nuestra ruralidad, es pensar en cómo generar un ambiente de paz y de desarrollo sostenible en todos y cada uno de los espacios en nuestro territorio colombiano, cómo generar una capacidad de tener una vida digna para todos y cada uno de los colombianos, que comienza por generar un espacio de paz y desarrollo donde se pueda generar una opción productiva y pacífica para las personas que han vivido en un ambiente de conflicto. Si no logramos hacer eso, pues vamos a seguir desperdiciando nuestras energías, nuestros recursos, ¿no? Nuestro potencial de desarrollo, como lo hemos venido haciendo durante décadas. Bueno, esto yo creo que trataría de esa forma de resumir lo que hemos hablado en el panel. No sé si Marco Velilla está por acá, que quisiera decir algunas palabras. Marco, ¿quisieras tú terminar de alguna forma?